Bueno, pues, ¿quién tenemos hoy? Hoy tenemos el enorme gusto de contar con Santiago López. Santiago es profesor titular de la Universidad de Salamanca. Y cabe mencionar que Santiago es director del Instituto de Estudios de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Salamanca. Además, fue presidente de la Asociación Española de Historia Económica. Y bueno, dada su dilatada trayectoria, es fácil ver que, bueno, pues Santiago, eres un experto en competitividad y clústeres. Has publicado sobre diversos clústeres del País Vasco y sobre diversos aspectos relacionados con la competitividad y la innovación en nuestro país. Vamos a hablar de procesos históricos de formación de algunos clústeres, pero claro, antes de entrar en materia, algún oyente estará escuchando esto de clúster y dirá, ¿qué es esto de un clúster? ¿Podrías explicarnos qué es un clúster? Sí, y cómo no, Borja, hola ante todo y también a toda la gente que te sigue. Pues un clúster es una cosa que vemos todos los días. Cuando vamos a hacer la compra decimos, ¿por qué aquí se han concentrado las tiendas de ropa? ¿Por qué aquí se han concentrado las tiendas de venta de productos alimenticios? Y en especial a lo mejor decimos, pues ahí, o los restaurantes, decimos, pues se han juntado además los restaurantes y encima los restaurantes japoneses. No sé, ¿no sería lo lógico poner uno en cada zona de la ciudad y repartirlo como están las farmacias? Pues no, resulta que encontramos que en el hecho de la concentración hay ventajas de concentrar la demanda, hay ventajas de concentrar la gente que conoce el negocio y hay ventajas de enfrentarse rápidamente a tener una información de qué está haciendo la competencia. Eso pasado al plano industrial, pues es lo mismo. ¿Por qué en el País Vasco se concentra las empresas de máquina y herramienta muy sofisticadas? Porque en Valencia se concentran más las empresas del ramo de la cerámica. Pues encontramos que sí, hay ventajas iniciales en términos de poder contar con algunos materiales y demás, pero luego encontramos ventajas de centros de formación que me permiten ir muy rápido a buscar soluciones, tanto por la parte de encontrar estudiantes como por la parte de encontrar investigadores e investigadoras que me den un conocimiento de lo que está sucediendo. Y eso es así. En todo el mundo hay clústeres que se dedican a concentrar esa información y hacer la producción. Tal vez el clúster más conocido por todos, por el conjunto de la población mundial, pues sea el de las tecnologías de nueva generación en Silicon Valley. Claro, sí. Una explicación creo que muy, muy clara para todo el mundo. Quería empezar mencionando un trabajo que tiene Santiago que se denomina un libro, Ciencia en Transición, el lastre franquista ante el reto de la modernización. Y te quería preguntar, ¿cuándo empezó la política científica su transición y qué lastres hemos sufrido? Bueno, la política, en realidad nosotros somos un país muy joven en esto de la ciencia y tecnología, porque tuvimos la rémora de quedar apartados a partir de los años 30 de las líneas principales de investigación y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial no cogimos el tren que otros cogieron de la mano de Estados Unidos. De hecho, tuvo que venir Estados Unidos y meternos nuevamente en el camino de cómo se debe de plantear desde el Estado la ayuda a la investigación, en especial a la investigación más básica, aquella más fundamental. Por tanto, la transición a la ciencia es anterior a la transición política, pero no mucho más allá. Estaríamos hablando de que en los años 60 y sobre todo en los años 70 las cosas cambian en este país y se empieza a entender que el aparato productivo necesita que por debajo haya un aparato científico y una conexión entre esa ciencia y esa producción, es decir, la tecnología, que se cree, se mejore, se adapte en el propio país. Y esa es la transición hacia esos modelos
que nos han permitido pues llegar a donde ahora mismo estamos, que evidentemente no somos una potencia tecnológica como Corea del Sur, que sería, digamos, nuestro corredor y nuestro competidor en muchos aspectos, al que seguimos, nos sigue, hacemos la carrera con él, ¿vale? Pero sí somos un país que en determinados campos y aspectos, pues a través de lo que antes señalábamos, sobre todo de la organización de sistemas de clúster, tenemos un peso específico en el panorama internacional. Voy a comenzar preguntándote por uno de estos clústeres, ciñéndome a uno de vuestros últimos libros, y cuando digo vuestros, para que el oyente sepa pues de quién estoy hablando, pues además de Santiago López, tiene algunos coautores como Aitziber Elola, Jesús Valdaliso o Marijose Aranguren. Bueno, pues uno de los últimos libros que tenéis es El clúster de la industria aeronáutica y espacial del País Vasco, orígenes y evolución y trayectoria competitiva. Bueno, pues ustedes señaláis con mucho acierto que los precedentes de este clúster se remontan a 1967, cuando la empresa Sener se introduce como empresa de ingeniería en el sector espacial y cuando, en paralelo, CASA había empezado a aprovechar una ventana de oportunidad trabajando con fibras de carbono. ¿Podrías explicarnos, Santiago, en qué consisten los orígenes históricos de este clúster? Sí, bueno, primero te hago un apunte también de la importancia que tiene este equipo que se formó en torno a las universidades del País Vasco y con la participación mía desde Salamanca. Todo esto surgió de una conexión con tal vez uno de los mayores expertos en precisamente en el estudio y en las políticas de los clústeres, que es Michael Porter de la Universidad de Harvard. Entonces trabajamos en conjunto y con las ideas que él señalaba, y una de las cuestiones que más le interesa a Michael es jugar con los historiadores económicos o con la gente que tiene un conocimiento de lo que hay previamente antes de que surjan estos clústeres. Por ejemplo, en Silicon Valley tú no puedes explicar sin haber entendido previamente qué sucedió con la gente que diseñaba las radios y los elementos para las radios en los años 30. La gente piensa que Silicon Valley es una cosa muy reciente y, sin embargo, echa sus raíces a principios del siglo XX. Pues lo mismo sucede en el caso de la aeronáutica en el País Vasco en el periodo que tú has señalado. En el País Vasco no había ninguna tradición de fabricación, ni siquiera de vuelos, porque es una zona muy intrincada. Para poner un aeropuerto se necesita una zona plana, ¿no? Y esto no te lo encuentras entre los valles del País Vasco. Sin embargo, la empresa Sener tiene allí sus centros de trabajo, o buena parte de digamos, los cuarteles generales de investigación, y colaboró muy intensamente con institutos norteamericanos y con la propia tendencia que estaba ya teniendo Europa de generar estaciones, digamos, de cohetes, o de poder luego crear lo que sería la ESA, ¿no? la Agencia Europea del Espacio. Y ahí entró Sener creando lo que llamamos las instalaciones de despegue, con mucho éxito, porque daba soluciones muy buenas y muy sencillas y, por tanto, baratas. Posteriormente se vio que la empresa CASA se había metido en muchos proyectos internacionales que luego darían origen a todo lo que conocemos hoy como los Airbus y demás, y se necesitaba nuevos componentes, nuevas aleaciones, nuevos materiales, en particular desarrollar lo que llamábamos los composites y las estructuras de carbono.
Y qué mejor que el País Vasco, que siempre había sabido jugar con los materiales. Es decir, yo sé de fundición, yo sé de metales, pero también sé de cómo se deben de unir los diferentes materiales, aunque sean diferentes de los metales, que es lo que yo estoy especializado. O más difícil aún, cómo conectar metales con otros nuevos materiales como los composites o como los materiales de carbono. Y se tiró del conocimiento que había sobre fundición, aleaciones y demás, y ahora mismo el País Vasco es una potencia internacional sin ningún lugar a dudas, aunque no podamos decir, esta es una empresa que está en todos sitios del mundo, pero hay montones de pequeñas y medianas empresas vascas que están en muchísimos lugares del mundo haciendo esto, mostrando cómo se debe de unir unas piezas con otras, cómo deben de diseñarse unas piezas con otras y en particular un buen conocimiento de lo que estamos hablando de la fibra de carbono. Ambas se unieron y simplemente por darte un dato, pues actualmente el 10% de todos los aviones que cogemos en el mundo o tienen una parte del motor o el motor casi entero hecho en el País Vasco o tienen piezas hechas en el País Vasco. Esto es muy importante porque no todos los países del mundo pueden decir lo mismo, de que todos los aviones que vuelan alrededor del mundo tienen componentes de esa procedencia. Realmente estaríamos hablando de países punteros en Europa. Luego, como siempre, China, en parte Brasil, Canadá y algunos países como, por ejemplo, México, donde precisamente esa industria española se trasladó para poder estar cerca de los mercados, de las decisiones del gran mercado norteamericano. Claro. Siguiendo con vuestros estudios de clústeres, podríamos hablar de otro libro que tenéis que se denomina como Los orígenes históricos del clúster de la industria marítima en el País Vasco y su legado para el presente. En esta maravillosa obra nos habláis de este otro clúster y sería interesante saber cuáles son estos orígenes históricos de la industria marítima del País Vasco, Santiago. Pues esta pregunta siempre o las preguntas que son sobre este clúster siempre las empiezo de una manera muy explícita, muy concreta. En el siglo XVIII, no estamos hablando de antes o de después, sino en un momento clave donde la potencia número uno, sin lugar a dudas, en el mar era el Reino Unido. Todavía el Reino Unido se quejaba o, digamos, planteaba que las anclas, es un asunto muy concreto, ¿no? Las anclas que se hacen en el País Vasco, en esa zona de España, pues siguen siendo muy buenas, o por no decir las mejores. Por tanto, tendríamos que irnos hasta fechas tan remotas como esta. Nuevamente, como vemos, la cuestión de las aleaciones, de saber jugar con los materiales y los materiales irlos cambiando hacia nuevas aleaciones y nuevos componentes, es fundamental. El País Vasco y otras partes de la península ligadas a la actividad de digamos, astilleros, han tenido un peso muy, muy, muy fuerte durante todo ese periodo de crecimiento de lo que podríamos llamar el Imperio Español y luego posteriormente cuando se va conformando el país, ¿no? y sus diferentes mercados locales de fabricación de barcos pesqueros o grandes barcos para otras cuestiones. Y el País Vasco ha sabido remontar, ¿qué es lo peculiar? Que el País Vasco supo remontar la tremenda crisis de los años 80, de desaparición prácticamente de todos nuestros astilleros, a manos en buena medida de Corea del Sur, que supo ir más rápido y hacer barcos más tecnológicos que nosotros en ese momento,
pero España y en particular el País Vasco fue encontrando sus nichos y pues ahora te podría decir que nuevamente pues cualquier plataforma petrolífera o de extracción en el mar en el mundo tiene alguna componente o algún material o alguna tecnología desarrollada en los astilleros del País Vasco, o que también la tecnología de software para mover unos otros, y aquí entraría nuevamente Sener, pues está diseñada principalmente aquí, tanto para diseñar el barco como para luego poder ejecutar sus logísticas, sus movimientos. Por tanto, nuevamente de aquel pasado que podíamos anclar, y nunca mejor dicho, en el siglo XVIII, pues salen cosas que hoy en día nos ayudan a tener competitividad en los mercados internacionales. Claro, y hay otro sector del que también habéis estudiado muy bien, que es la industria del papel. ¿Cómo se llama el libro que habéis publicado? Los orígenes históricos del clúster del papel en el País Vasco y su legado para el presente. Una obra que recomiendo muchísimo a los lectores, un libro muy bien hecho. ¿Cuáles son, Santiago, los orígenes históricos de este clúster del papel? Bueno, el papel, la gente a veces lo asocia directamente a tener una producción de árboles de rápido crecimiento para poder suministrar la materia prima, pero tiene unos orígenes más humildes, ¿no? Que es el aprovechamiento de las fibras textiles, en particular de los trapos viejos y demás, con los que inicialmente era un componente esencial para el papel. Por tanto, allí donde también tenemos la posibilidad de instalar industrias que tengan su posibilidad de mecanizar todas estas cuestiones y de llevarlos a hacer batanes más modernos, que es donde los batanes son lo que se necesita para poner en funcionamiento estas industrias, pues se pudo poner y se pudo realizar en el País Vasco estas instalaciones. Posteriormente, el País Vasco ofrecía muy buenas condiciones para, desde el punto de vista de contar con agua y de contar con digamos, materias primas, para ir poniendo una segunda fase de las industrias precisamente de la fabricación del papel. Y ahí las grandes empresas nacionales, ENCE, también tenían las posibilidades de trabajar en la zona. De todas maneras, nuevamente ahí todas estas cuestiones entraron en un determinado momento en crisis por el tamaño, etcétera, y hubo que buscar nuevas especialidades y nuevos campos donde utilizar más tecnología y más sofisticación en los productos, ¿no? Y de ahí sale pues la nueva industria del papel en el País Vasco. Claro. Y si pasamos ahora a un sector, digamos, que es muy importante en la actualidad, ¿verdad? Ese sector de la informática y las telecomunicaciones, pues también tenéis un libro muy bien hecho que se titula Los orígenes históricos del clúster de electrónica, informática y telecomunicaciones en el País Vasco y su legado para el presente. En este trabajo, Santiago, situáis los inicios entre 1950 y 1972. ¿Cómo comenzó la formación de este clúster? Bueno, este clúster sí que es netamente tiene menos anclajes en el pasado. Empezó precisamente muy del lado de la política local, o digamos de la política regional por parte de las autoridades del País Vasco, de intentar reconstruir la industria, pero a partir de tecnologías modernas. Precisamente las autoridades del País Vasco se fueron a los principales sitios digamos, que estaban haciendo lo que hoy llamaríamos la revolución de las TICs, en los
años 80 para conocer y copiar, en el mejor sentido de la palabra, lo que se estaba haciendo, sobre todo en Estados Unidos o también en el norte de Europa. Y de ahí salen las estrategias para decir, nosotros queremos apostar por tener lo que luego sería Internet, es decir, una red de intercomunicación de los ordenadores. Nosotros queremos tener nuestro teléfono móvil, nosotros queremos tener nuestro chip, etcétera. Y se pusieron a diseñar todas esas estrategias con las empresas que podían tener conocimientos o acercarse a esos conocimientos. Y de ahí empiezan a funcionar. Y se encuentran que hay un punto donde ellos tienen ventajas, que es, digamos, la electrónica para usos industriales, la electrónica aplicada a las máquinas y herramientas, la electrónica para las instalaciones de potencia para generar calor o para o controlar la energía. Toda esa parte es donde al final, diciendo queremos tener nuestro internet, queremos tener nuestro teléfono móvil y queremos tener nuestro chip, lo que encuentran es que ellos pueden diseñar esos chips en ese sector, esos teléfonos, esas comunicaciones en ese sector, esa red de comunicación en ese sector. Y nos encontramos eso, con toda una industria donde pues ahora mismo las empresas vascas son esenciales si tú quieres hacer un acelerador de partículas, si tú quieres hacer una gran instalación científica de estas características o industrial. De tal manera que yo te diría que si vamos, como todo parece indicar, hacia un mundo donde la fusión nuclear será uno de nuestros elementos claves, pues seguramente en los sistemas de control de esa fusión nuclear encontraremos piezas y instrumental y capacidades que se han desarrollado ya en el País Vasco. Claro. Pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por la estupenda claridad con la que nos has explicado la formación de estos clústeres. Y a los oyentes decir que todos los libros que hemos estado comentando pues son de Orquestra, del Instituto Vasco de la Competitividad, en la Fundación Deusto, y están disponibles, ¿verdad?, en la página web de Orquestra, de Deusto. Se pueden consultar y son obras pues muy, muy interesantes para todos vosotros. Así que, Santiago López, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu claridad. Muchísimas gracias a vosotros porque, como antes tú has señalado, desde un instituto como el que dirijo de estudio de ciencia y tecnología, sabemos de la suma importancia que tenéis vosotros, es decir, los comunicadores, los divulgadores de todas estas cuestiones hacia la sociedad, porque solo una sociedad bien informada y una sociedad que tenga esa relación, gracias a vosotros, esa interconexión, es capaz de entender dónde está y de ir avanzando hacia posiciones mucho más mejores para el conjunto de su economía y el conjunto de su población.